A todos, soy David Galán, dirijo Bolsa General. Me gustaría, antes de comenzar el seminario, que me confirméis que se escucha bien el audio y que podéis ver la pantalla. Estamos ahora viendo un gráfico de CIA Automotive. Vale, veo que me decís que todo funciona correcto. Así que empezamos. Buenas tardes a todos, soy David Galán, dirijo Bolsa General Asesores desde hace 11 años, ayudando a inversores de todo el mundo desde bolsageneral.es con muchísima información, y estamos ante el seminario que realizamos todos los martes con XTB, en el que haremos un repaso a los principales activos, índices, forex, materias primas y acciones. Así que bueno, vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo y vamos a empezar como siempre con los índices. Primero en gráfico horario para ultracorto vamos a cargar el IBEX 35. Bueno, el IBEX 35 que al final ha sido capaz de cerrar en positivo con una subida de un 0,18%, lo que lo coloca como el peor índice europeo de la sesión de hoy. En general pues lleva 9-10 meses bastante flojo en comparación a otras bolsas, haciéndolo peor que otros índices. En cambio, pues el más fuerte de hoy ha vuelto a ser, bueno, ha sido el DAX y en segundo lugar el MIB, el DAX un 0,74 y el MIB un 0,73, la bolsa italiana, que en nuestra opinión desde hace meses hemos dicho que era el índice más fuerte de Europa, y la verdad que el comportamiento de Italia está siendo espectacular, ¿no?, en los últimos meses en comparación al IBEX, sobre todo, ¿no? Bueno, el IBEX tiene muchas resistencias por el camino. Intenta consolidar, intenta frenar un poco la caída, pero tiene muchos obstáculos por el camino. Tiene una primera resistencia intermedia en los 9.800, luego estarían los 9.811, que ya es un primer nivel importante, y luego sobre todo 9.937, que está marcado por dos velas bastante feas, una vela negra y una doji lápida, que comentamos ese día que marcaba ahí zona de resistencia. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx, lo que hemos comentado hoy a nuestros clientes es que vigilen este rango lateral que os pongo en amarillo, además de la posibilidad de un gran doble suelo de corto plazo si supera 3.476. Se activaría un doble suelo de corto plazo si el Eurostoxx supera 3.476, lo que nos haría pensar que la caída, la corrección, el movimiento correctivo habría terminado. Soporte en esa zona del posible doble suelo en los 3.306. Pasamos al DAX, bolsa alemana, que está formando un posible rango lateral muy parecido al del Eurostoxx. Aquí la zona de soporte serían los 12.162 y la zona de resistencia serían los 12.350. Veremos por dónde acaba rompiendo. Comentar y mencionar que de superar los 12.455, 12.455, se nos activaría una estructura de segundo impulso alcista también, continuando por la estructura que veis en azul. Si supera 12.455, por lo tanto, se activarían dos objetivos para muy corto plazo en el DAX y por lo tanto mejoraría el gráfico, al menos para muy corto plazo. Pasamos al FTSE, la bolsa de Reino Unido, que está más débil. De hecho, en los últimos 2 meses, pues es la más débil junto a la bolsa española, ¿no? Los últimos 3 meses. Está bastante flojo el índice, con la media 200 sesiones como primera zona de resistencia. Aquí tendríamos los primeros niveles a superar para que mejore el gráfico. Tendríamos los 7.187 como primer obstáculo, luego estarían los 7.255 y por último resistencia también importante en 7.326. Mientras no rompa estas resistencias, pues lo mejor sería estar fuera del FTSE o incluso abrir cortos en rebotes, porque anda mostrando bastante debilidad en los últimos meses, ¿no?, tras haber roto soportes. Pasamos a Italia, que es el índice más fuerte de Europa, o es lo que venimos comentando nosotros desde hace 10 meses, y los hechos nos vienen dando la razón. Está siendo así, y bueno, pues aprovecharlo mientras eso siga siendo así. Obviamente no será eterno, pero mientras esté fuerte, pues quizás sería el índice donde se podrían buscar compras en Europa. Ha roto la resistencia de 22.960 y parece que intenta frenar la caída en la media de 200 sesiones. Tiene un soporte intermedio en los 22.400 y luego un soporte importante, muy importante, en los mínimos de marzo, en los 21.460. Perder ese nivel confirmaría deterioro y debilidad de corto plazo. Dice Juan Molina: hola David, al tener el IBEX tantos gaps bajistas, ¿no crees que es difícil que baje mucho más sin taparlos? Bueno, puede taparlos y puede no taparlos.
como sabrás, no es obligatorio que se cierren los gaps. Hay gaps abiertos en el IBEX desde el año 93 y hay gaps en la bolsa americana abiertos desde el año 75, desde el año 80, desde el año 90. O sea que lo digo por si has escuchado a alguna persona decir que todos los huecos se cierran, ¿no? Que es como una leyenda urbana que repite mucha gente desde el total desconocimiento. Ya te digo que no es así, Juan, y basta un análisis sencillo, el fijarse un poco abriendo un par de gráficos y uno se da cuenta que hay un montón de huecos alcistas que no se han cerrado nunca. Huecos alcistas y huecos bajistas en muchos valores y en muchos índices también, ¿no? Entonces eso no es motivo para... Creo que por ahí hay gente que recomienda operar en contra de un gap, ¿no? Que si hay un gap bajista, comprar a que cierre el gap, eso no tiene ningún sentido, pero vamos, pero ninguno. Pero no es que lo diga yo, es que no tiene sentido porque hay gaps que quedan abiertos, ¿no? Los gaps comunes sí que se suelen cerrar con el paso del tiempo, algunos se tarda más, otros menos, pero luego hay huecos en islas o gaps de escape que se pueden o tardar muchísimo en cerrar o incluso no cerrarse nunca, ¿no? Entonces, no operaría solo en base a eso. Sí que a lo mejor si te forma un suelo, tú puedes decir, bueno, pues como aquí tengo un suelo que tenga una pauta de giro, compro pensando en que va a ir a cerrar un gap. Pues eso ya tendría un poco más de sentido. Pero tienes que esperar a la ruptura de algún nivel o a la formación de algún suelo. Divergencias, pautas de velas, dobles suelos. No guiarse únicamente por gaps, ¿no? Porque eso sí que no tendría sentido. Sí, en principio parecen gaps comunes, ¿no? Lo que dice Juan en el seminario. Sí, en principio parecen gaps comunes. O sea que probablemente sí se acabarán cerrando, eso es lo más probable. De hecho, yo no soy negativo con el IBEX en el largo plazo, pero ahora en el corto plazo, pues no es un índice que me guste mucho, sobre todo porque hay índices mucho mejores. Entonces, a la hora de comprar, no voy a comprar el que está débil. Elegiré, seleccionaré aquellos que estén más fuertes para comprar. Desde el 2009 el índice más fuerte es el Nasdaq, el tecnológico, aunque ahora esté corrigiendo un poquitín desde máximos de la historia, y el más fuerte en Europa, pues desde el 2009 ha sido el DAX, Alemania, y en el último año la bolsa italiana. Entonces, bueno, pues mi recomendación es comprarlo fuerte y venderlo débil. Ahora mismo el IBEX no es el más fuerte de Europa. Pasamos, después de ver el MIB, a la bolsa americana. Vamos a ver cómo están los índices de Estados Unidos. Paso al SP. Gracias a ti, Juan, por preguntar. Yo para eso estoy aquí, ¿no? Para intentar ayudaros. En el caso del SP, pues tendríamos una estructura de segunda alcista hacia 2901 y sería muy importante no perder los mínimos de las dos velas que dejó ayer con sombra inferior alargadas, que luego confirmaron una pauta de martillo pequeñita y desde donde están intentando un pequeño rebote, porque perder este nivel, pues en mi opinión, anularía esta estructura y habría que coger otra diferente, un poco más grande. Soportes 2647 y sobre todo el mínimo que se formó en febrero en los 2532, donde el SP dejó una pauta de martillo tanto en gráfico horario como posteriormente también en gráfico diario. Pasamos al Nasdaq, al tecnológico, el que más se ha movido. Bueno, el Nasdaq está alcista, pero tiene una cosa que no me gusta, ¿no? Está marcado máximos de la historia recientemente, está en subida libre, ha sido la bolsa que más ha subido, impecable, llevando la contraria a todos los que buscaban techos desde el 2009, pero ahora hay un pequeño síntoma de preocupación para muy corto plazo, que es este gap en isla que ha dejado aquí. Entonces, mientras no cierre este gap en 7019, un poquito de precaución, porque es una isla bajista, queda aislada este grupo de velas, ¿no? Entonces, mientras no se cierre, un poco de precaución, porque podría tener cierta corrección, ¿no? Podría tener una corrección de corto plazo. Primer soporte en los 6.645 y sobre todo el mínimo de febrero, donde dejó también pautas de martillo, tanto en gráfico horario como en gráfico diario, en los 6.164. Por cierto, comentado en directo ese mismo día cuando se dejó la pauta de martillo, avisamos que ahí avisaba de subidas y bueno, se fue a máximos de toda la historia otra vez. Y ahora, pues en máximos hemos tenido la suerte de volver a avisar que podía venir una caída, ¿no? Fijaos, si yo voy a mi Twitter rápidamente, a @DavidGalanBolsa, y me voy a esa sesión donde el Nasdaq marcó máximos de la historia. Voy rápido para que lo veáis. Fijaos, esto es del día, decidme por favor si lo podéis leer, el 13 de marzo.
Lo podéis ver, ¿verdad? Se ve, estoy compartiendo lo que comenté en mi Twitter en directo el 13 de marzo a la 1:24 del mediodía. ¿Lo podéis ver? ¿Me lo podéis confirmar? 13 de marzo del 2018 a la 1:23, 1:24, perdón. Vale, pues en ese momento comenté, yo sé que la gente dice que el análisis técnico no sirve, incluso hay gente que dice que no existen las tendencias, que no se puede hacer market timing, bueno, muchas cosas que yo he comprobado a lo largo de mi vida que es falso, ¿no? Igual que lo del paseo aleatorio, que el mercado se mueve de manera aleatoria. Se dicen muchas cosas que no son exactas y que no son verdad, ¿no? Y bueno, pues comentábamos, de hecho es que es pura estadística, se puede comprobar que hay pautas tanto estacionales como pautas de velas, como pautas chartistas, que se cumplen con un ratio muy superior al 50%, pero muy superior. Pero es que solo hay que comprobarlo, no es que yo lo diga. O sea, es que es matemática, es estadística. Hay que dejar de hacer el baguete y ponerse a comprobarlo. O sea, que no sé por qué a estas alturas se anda discutiendo, se comprueba y ya está, ¿no? Entonces, bueno, apareció una de esas pautas que sí que tiene, porque hay otras pautas que se dicen que funcionan y luego compruebas y no funcionan. Pero bueno, esta sería de las que sí, una envolvente bajista en el Nasdaq y comento, hoy marcó nuevos máximos de la historia, de toda la historia. Bueno, pues el mismo día que está marcando máximos de la historia, digo, pero deja una pauta de velas envolvente bajista, que lo más probable es que traiga un descanso en la subida. Y bueno, pues ahí luego vino la corrección del Nasdaq, las noticias de Facebook y todo esto, ¿no? Pero previamente, pues avisamos de que era muy probable un descanso en la subida, ¿no? Por esa pauta envolvente bajista. Bueno, visto el Nasdaq, ¿no? Que está trayendo esa corrección. Si vamos a gráfico diario para complementar lo que estoy diciendo ahora de esa vela, voy a abrir el gráfico diario del Nasdaq. Esa envolvente bajista, pues era esa que comentaba en el Twitter, ¿no? Aquí fue cuando avisé de que podía venir un descanso en la subida y bueno, después pues nos encontramos la corrección, ¿no? De hecho desde que comenté esto lleva 4 velas negras seguidas y veremos hoy qué vela deja, ¿no? Pero desde entonces lleva 4 velas negras seguidas. Visto el Nasdaq, en gráfico horario, pues lo dicho, soporte 6.645 y 6.164. Esos serían los primeros soportes a vigilar. Y me queda el Dow Jones para finalizar repaso a la bolsa americana en gráfico horario. Bueno, el Dow Jones pues también consolidando, ha subido menos que el Nasdaq en el rebote y ahora está bajando menos que el Nasdaq en esta pequeña corrección que ha tenido la tecnología. Pasamos a gráficos diarios, ya hemos visto el Nasdaq que bueno, tiene soporte en la media 200 y en el mínimo que hizo en el apoyo en la media, donde dejó una pauta de martillo en febrero, en concreto el 9 de febrero, en esos 6.164 comentados, y luego tiene un montón de soportes como los 5.750 o los 5.579, ¿no? De hecho, el Nasdaq 100 pues es el que más ha subido desde que en 2009 os decíamos que daba señal de compra para largo plazo y que podía estar empezando una tendencia alcista histórica que podía ser larga y duradera y decíamos que el sector que más nos gustaba era la tecnología. Es verdad que a los value no les gusta la tecnología o no les gustaba y es verdad que es el sector o uno de los sectores que más ha subido desde entonces y es verdad que se ha multiplicado por 6 desde que a nosotros sí nos gustaba la tecnología y bueno, pues de momento se ha multiplicado por 6 el Nasdaq, ¿no? Desde que nosotros en directo, no después y más tarde, sino entonces, en 2009, decíamos que era el índice que más nos gustaba. Yo lo digo sin ningún miedo, yo no tengo ningún complejo con el value, ¿no? Sé que está de moda y sé que Warren Buffett es probablemente el mejor inversor de toda la historia, pero quiero decir que no, yo no tengo ningún complejo, ¿no? Sé que pues el value últimamente pues está muy de moda en España, lo cual no es malo porque en general salvo en el desconocimiento brutal que tienen del análisis técnico, en general, pues las cosas que suelen decir son sensatas, ¿no? Ir a largo plazo, que es realmente la ventaja del value, no está en el sistema, está en el horizonte temporal. Por eso yo recomiendo que hagáis largo plazo, porque es verdad que si hacéis corto plazo, aunque uséis lo que uséis, vais a ganar menos que en el largo plazo. Entonces, realmente la ventaja no está en la herramienta, sino en el horizonte temporal. El análisis técnico es muy potente si se usa a largo plazo. De hecho, lo hemos demostrado hace 10 años, hace una década,
en Bolsa General y lo seguimos demostrando, ¿no? Hoy, por cierto, nos ha marcado un nuevo máximo de la historia, luego lo veremos, nuestro valor CIA Automotive, del que os hablo cada semana desde hace un montón de tiempo. Nuevo máximo de toda la historia y en el boletín de corto plazo, y eso que es corto plazo, pues ya acumulamos un 60%, pero claro, si no da ninguna señal de debilidad, nosotros vamos a mantener 60% ya de subida desde la última entrada. Y para largo plazo es un valor que está en tendencia alcista desde hace 7-8 años. O sea que hay que intentar ir a largo plazo y estar en los valores más fuertes del mundo, ¿no? Y en este caso el Nasdaq, que es un índice, pues es el índice probablemente de los más fuertes del mundo y por lo tanto, pues mientras no cambie la tendencia, lo más probable es la continuidad de las subidas. Tiene sus correcciones, sus descansos, pero mientras no cambie la tendencia, pues nos toca decir lo que creo que hay que decir, que es que lo más probable es la continuidad de las subidas. Sí que es verdad que llevamos muchos años subiendo, entonces soy consciente pues que una corrección fuerte de mercado está más cerca. Claro, cuantos más años pasan subiendo, está más cerca, ¿no? Por eso, pues es verdad que últimamente intento no burlarme tanto como hacía hace unos años de los que buscan techos y de los que son bajistas por naturaleza, ¿no? Yo no le encuentro sentido a esa táctica, ¿no? De buscar cortos cuando el mercado sube, porque es una estrategia perdedora. Pero bueno, ahora me voy a tener un poco más de cuidado en hacer mofas y chistes sobre los bajistas, porque nos hemos pasado años burlándonos de los que buscaban techos. Pero claro, cuantos más años pasan, más probabilidades hay de que el mercado agote la subida, ¿no? Entonces hay que disfrutar de la tendencia mientras dure, pero es verdad que llevamos ya subiendo pues 9 años. 9 ya, ¿eh? 9 años. En marzo se cumplen 9 años de los mínimos de la bolsa americana. Y bueno, nosotros en mínimos no, porque en mínimos la tendencia era bajista, pero unos meses después, en verano del 2009, avisamos que empezaba una tendencia alcista en Estados Unidos y que sigue en marcha todavía hoy. Y sigo pensando que lo más probable es que continúe, pero claro, los riesgos van aumentando, ¿no? Ya son muchos años de subida. Seguimos. Pasamos ahora al IBEX, vamos a la bolsa española. Bueno, el IBEX más débil que otras bolsas, de hecho incluso tiene una estructura de segundo impulso alcista hacia 9.346 y solo mejoraría de superar las primeras resistencias que están en 9.937, en la media 200 descendente o en los 10.643 puntos, 10.643. Así que bueno, tiene muchos obstáculos por el camino, ha sido uno de los pocos índices que ha roto algún soporte de corto plazo en estas caídas y por lo tanto pues no sería el índice ideal para estar comprados, ¿no? Aquí pues seríamos un poquito más prudentes que en otras bolsas que de momento son claramente alcistas. Pasamos al Eurostoxx 50, donde la clave pues para mí está en lo que os comentaba antes, la posibilidad de que pueda formar un doble suelo de corto plazo y avisarnos de que la corrección podría haber terminado. Pero para eso tiene que superar 3.476 y entonces nos activaría un doble suelo en los 3.306 puntos. Continuamos, pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana, donde la zona clave está en los 11.800 zonales. Esa es la zona clave, los 11.800. Avisó de un aumento de la volatilidad, lo cual era un poco peligroso, con un triángulo expansivo. Efectivamente aumentó la volatilidad y bueno, tiene bastantes resistencias por el camino. También se ha deteriorado un poco, pero el soporte clave primero de corto plazo no lo ha roto y luego para largo plazo tiene otro soportazo en 9.226 puntos. O sea que, perdón, un poquito más abajo, en 8.699, ahí tiene un soportazo. Y en el corto plazo, soporte importante en 11.800. Y luego tiene resistencias por el camino, 12.601 y la media 200 descendente. Pasamos al FTSE, que tampoco está sobrado de fuerzas, muestra más debilidad que otras bolsas, que otros índices. En el caso del FTSE tenemos resistencia en los 7.254 y en los 7.326 y luego también en la media 200 sesiones descendente y en niveles FIBO de la caída. Aquí se anuló nuestra estructura de hombro cabeza hombro invertido que comentamos, es decir, este es uno de los fracasos o de las estrategias que salen mal, objetivo fallido, erróneo, no cumplido. La repito mucho porque figuras tan claras como esta no se suelen anular y por lo tanto las pocas que se anulan me gusta repetirlas mucho para que veáis que incluso
estructuras que son muy claras, como fue también la que comentamos tras el Brexit, de hombro, cabeza, hombro invertido. Esta era muy parecida, un poco más pequeña, y esta era de continuidad en vez de cambio de tendencia, pero en todo caso también era un hombro, cabeza, hombro invertido claro, y se anuló, ¿no? Y como os dije, pues perdí un poquito de dinero porque pues nos saltó el stop loss, ¿no? Y una vez perdido soportes, pues lo ha hecho mal. Lo normal después de perder soportes es caer más, y eso es lo que ha hecho el FTSE, ¿no? Es muy importante esto que hablo de hablar de pérdidas, de estrategias que salen mal, porque aunque es cierto que ganamos dinero, y así lo hemos demostrado, nuestros sistemas ganan dinero, nuestras recomendaciones suelen subir mucho, entonces, bueno, pues es algo que llevamos demostrando más de una década, ¿no? Cualquiera que haya recibido los informes anuales, no hay que explicárselo, ya lo sabe, está demostrado, ¿no? Nosotros cuando proponemos estrategias o comentamos oportunidades de inversión, pues sabemos que pueden salir bien y pueden salir mal, pero tenemos una hemeroteca muy larga, por lo tanto, pues ya está demostrado tanto para bien como para mal, ¿no? Y en este caso, pues para bien, porque se ve que hay muchas estrategias que no se cumplen, pero la mayoría sí se cumplen, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer hincapié en las que no, como esta del FTSE, para que os deis cuenta que es clave gestionar el riesgo, diversificar y poner stops. Uno de mis consejos más repetidos y que considero más importantes es que no arriesguéis en una operación más del 1,5% del capital. Porque si encadenáis 4, 5, 6 estrategias malas seguidas, si perdéis mucho por cada estrategia, luego recuperar ese porcentaje es muy difícil. Porque cuando pierdes un 10%, para recuperar un menos 10, tiene que subir el mercado, tienes que ganar un 11%. Si pierdes un 10 para recuperar, no vale que suba un 10, tienes que recuperar un 11. Bueno, pues eso tampoco es tan grave, pero como pierdas un 50, para recuperar necesitas un 100%. Y eso ya es una barbaridad, ¿no? Entonces es muy importante que gestionéis el riesgo, ¿no? Y por eso, pues, ese consejo que repito siempre de diversificar y no arriesgar más del 1,5% del capital por operación. Bueno, visto el FTSE, vamos a continuar con la bolsa italiana, que como os decía antes tiene soporte clave en los 21.460. 21.460. Ahí dejó un gap en isla, en este caso es una isla alcista formada por una sola vela en gráfico diario, y a partir de ahí pues recuperación, ¿no? Que era lo normal. Después de que vimos el gap en isla lo comentamos que era positivo, y bueno, desde ahí está recuperando bien, ¿no? Fue un amago de romper soporte para acabar dejando una vela marubozo y una pauta de giro de menos a más. Y vamos a ver, por ejemplo, el S&P antes de irnos a índices de otras latitudes. Ya que hemos visto el Nasdaq, pues vamos a ver el S&P y ya pasamos a otros índices como el Nikkei o el Bovespa o el Hansek. Bueno, en el caso del S&P, tendencia alcista clara, no hay señales de giro ni de cambio de tendencia. El primer soporte, el mínimo de febrero, que en este caso hablamos de los 2.532 que os comentaba antes. Ahí se dejó una pauta de giro, una pauta de martillo, comentada ese mismo fin de semana en bolsageneral.es. A partir de ahí, pues se produjo un fuerte rebote, una fuerte subida, y bueno, ahora consolidando un poco, ¿no? Digiriendo, y bueno, lo normal, porque normalmente después de una caída tan rápida toca un poco de digestión. Yo os dije que no pensaba os decía que el escenario, en mi opinión, más probable no era una vuelta en V. Sí la tuvo el Nasdaq, pero no la han tenido ni el Dow Jones ni el S&P. Están haciendo lo que yo creía más probable, que era consolidar, subir, pero con zigzagueo, ¿no? Con sus retrocesos. Eso me parecía un movimiento más probable, ¿no? El Nasdaq, en cambio, sí que hizo una vuelta en V y volvió a máximos de la historia. No hay ninguna señal de debilidad, ese primer soporte en los mínimos de febrero, y luego tiene muchos soportes marcados por los mínimos crecientes anteriores, como 2004-17, 2004-5, 2003-52, 2003-22, 2083, 1991, 1810 zonales, o la directriz alcista principal que veis señalada en color verde y que marca la tendencia alcista que venimos explicando cada semana, ininterrumpidamente, todas las semanas, desde 2009. Lo cual para mí no tiene mucho mérito, pero bueno, como me decís muchos de vosotros que hemos sido los únicos que cada semana hemos sido positivos con la bolsa americana desde el 2009, pues por eso lo comento, ¿no? Pero no deberíamos de haber sido una excepción, porque realmente la tendencia no cambió en ningún momento. Pasa que la impaciencia o las ganas de buscar giros, que es algo muy humano, de querer anticiparnos,
al futuro. Es un comportamiento muy humano, pero que en mi opinión en bolsa no tiene ningún sentido porque no podemos predecir el futuro. El ser humano no puede predecir el futuro, no nos podemos anticipar. Entonces yo no me dedico a predecir lo que va a pasar o a adivinar, porque no lo sé, no tengo ni idea. Lo que me dedico es a buscar pautas con una ventaja estadística y tener probabilidades a mi favor. Un método con esperanza matemática positiva. Y lo aplico pues sistemáticamente. Es lo que hago en el mercado. Pero está muy lejos de adivinar lo que va a pasar o de querer adivinar el techo y suelos antes de que se produzcan las pautas. No, ese no es mi trabajo. Continuamos, vamos, como os decía, a índices de otras latitudes. Por ejemplo, a Brasil. Nos vamos al Bovespa brasileiro. Bueno, el Bovespa brasileiro sigue en tendencia alcista de medio largo plazo. No ha parado de subir desde que lo recomendé a 37.700 puntos. Y bueno, pues contentos, porque desde ahí se fue a 83.000, 84.000. Bueno, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Yo creo que ahora podría necesitar consolidar un poquito. Se alejó de soportes, la media está bastante lejos y luego el soporte clave está en el último mínimo creciente en la zona de los 70.824. Creo que es exactamente. A ver, que amplío un momento. 70.000, sí, 70.824 puntos. El primer soporte que tiene el Bovespa. 70.824. De momento, sin ninguna señal de giro. Y pasamos de Brasil a China con el Hang Bueno, el Hang pues fuerte, en tendencia alcista, no hay señales de giro. Se apoyó en os decía que el primer soporte era la media 200. Se ha intentado apoyar ahí de momento. Y el soporte clave está en el mínimo anterior, 28.134. Así que, bueno, contentos también porque aquí empecé a comentar que me gustaba la bolsa china cuando nadie la quería y decían que se iba a hundir el mercado chino. Por debajo de 20.000 la comenté a 19.900. Por una divergencia alcista y luego comenté que confirmaba mejoría y tendencia alcista de medio largo plazo si superaba 21.654 y ahí lo tenemos, ¿no? 10.000 puntos por encima y de momento sin señales de cambio de tendencia. Seguimos, pasamos ahora a la bolsa japonesa con el Nikkei, que al igual que el Eurostoxx está en un punto interesante para vigilarla. ¿Por qué? Porque también tiene la opción de un posible doble suelo si supera 22.502. De momento no ha roto ningún soporte, está intentando frenar la caída en la zona de la media de 200 sesiones y con soporte clave en el mínimo anterior en los 19.239. 19.239 soporte en el Nikkei, en el mínimo anterior de septiembre. Pasamos ahora a ver el gráfico del Bitcoin. En general ya sabéis que os recomiendo prudencia con las criptodivisas porque es un activo volátil. De momento es verdad que ha cumplido todas nuestras estructuras, aunque no va a ser así normalmente siempre. Así a bote pronto solo conozco un activo donde hayamos marcado durante 10 años objetivos y se hayan cumplido todos, más de 15, que es Apple, pero eso no es lo normal, ¿no? Lo normal es que la mayoría de objetivos se cumplan, pero no todos, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque de momento todo lo que hemos ido comentando en el Bitcoin se ha cumplido, no siempre será así, ¿eh? En su día comentamos que aquí en 20.000 dólares que podía venir pronto una purga, que había demasiada euforia. Formó un primer impulso, os avisé que si perdía 12.255 vendría una gran estructura de segundo bajista objetivo 8.400, se cumplió. Luego vino esta vela blanca en sobreventa extrema, os dije que probablemente iba a venir un rebote, que había mucho pesimismo y seguramente eso se iba a purgar desde sobreventa. El precio rebotó un 90% y lo último que hemos comentado es que al perder 9.270 ha activado un doble techo objetivo 6.665 dólares. Bueno, pues veremos si se cumple, pero desde luego por lo menos habría que ser prudente mientras no anule esta estructura o no la cumpla, ¿no? Se anularía por encima de 11.770 dólares. Si decidís invertir en el Bitcoin, pues yo recomendaría que dediquéis a esto una pequeña parte del capital, no más del 3-5%. Seguimos, pasamos al petróleo Brent, que se ha comportado muy bien, con una fuerte subida. Y bueno, pues, a ver, voy a cargar bien esto.
Lo último que comentaba hace una semana o dos es que el precio estaba en un movimiento lateral y aburrido y sin ninguna claridad para trading. Decía, la media 200 está plana, hay que esperar a que el índice pues nos dé más pistas, ¿no? Y bueno, hablábamos de una especie de rango lateral y decíamos, habría que esperar a que lo rompa para decidir hacia qué dirección se va a mover. Bueno, pues ya se decidió. Así que enhorabuena porque luego avisamos y ya veis cómo ha hecho el movimiento una vez roto, en este caso por la parte alta. Pero yo no sabía por dónde iba a romper, ¿eh? Simplemente os dije lo que teníais que vigilar y os puse las flechitas y aquí decíamos que si rompía parte alta apuntaría a un tramo de subida, si perdía la parte baja apuntaría a tramo de caída y que mientras no rompiera ese rango que estuvierais sin hacer nada, esperando. Así que bueno, pues afortunadamente ha salido bien, porque podía haber salido mal. ¿Y cómo habría salido mal? Pues que rompiera por arriba y luego se girara y hiciera esto. Vale, pero no, rompió por arriba e hizo el movimiento mínimo que se esperaba. Vale. Eh, seguimos. Bueno, soportes, sobre todo en los mínimos del último doble suelo que avisamos en directo en nuestro centro de traders, en esa zona de los 63,20 y luego en el anterior doble suelo que avisamos también en nuestro centro de traders en la zona 61,55. Continuamos. Vámonos a ir a el oro. Bueno, el oro está interesante para vigilarlo. Lo comenté en mis últimas conferencias de esta semana pasada, tanto en Madrid como en Barcelona. Por cierto, no quiero dejar de aprovechar la ocasión también para daros las gracias por reventar el aforo, por llenar mis conferencias. Me dijo la organización, yo no me he podido quedar a todas, que es algo que me suele gustar, pero me ha dicho la organización que mi conferencia ha sido la de mayor asistencia, así que estoy muy agradecido de verdad a todos los que pues confiáis en Bolsa General y llenáis tanto nuestros seminarios como este o también llenáis las conferencias presenciales que voy dando de vez en cuando, ¿no? Muchas gracias, Marcial, también por lo que he leído que me has puesto en el chat del seminario. Marcial me dice, David, quería darte las gracias por compartir tu enorme sabiduría. Bueno, enorme sabiduría yo creo que es exagerado, yo sigo aprendiendo. Dice, el sábado en el Madrid Master Trading, es un placer escucharte y aprender contigo. Bueno, es lo que busco, ¿no? Qué difícil es el mundo de la bolsa y qué fácil y ameno lo haces. Mil gracias y vuelve pronto por Madrid. Bueno, por Madrid ya ando bastante, ¿no? Yo creo que más bien eh, hay otras ciudades por las que no hemos ido nunca, ¿no? Y a lo mejor pues, porque la mayoría de eventos, nosotros no somos de coger la mochila y de una ciudad por otra, de feria, ¿no? A mí me gusta mucho estar en mi casa con mi familia, pero sí que intento pues seleccionar y aquellos eventos que considero más importantes y donde me invitan y que considero que son eventos donde puede ir mucha gente, pues pues para mí es un placer y un honor asistir, ¿no? Y poner cara a los seguidores, hablar de bolsa, hablar con otros profesionales, pues bueno, para mí eso es un honor, ¿no? Así que bueno, pues muy agradecido a todos los que llenasteis la sala hasta arriba, ¿no? 300 personas asististeis, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Oro, bueno, pues lo que os comentaba en Madrid y en Barcelona esta semana es que está muy interesante para vigilar. De momento no ha podido con la resistencia que os vengo comentando en todos los seminarios y que, bueno, podéis comprobar, podéis ver estos seminarios también que vamos dando todas las semanas en el canal YouTube. Y bueno, decíamos que tenía una resistencia y sigue teniéndola porque no ha podido con ella entre 1.360 y 1.380 dólares. Por encima de ese nivel mejoraría mucho el gráfico, estaría superando el máximo de los últimos 5 años y podríamos decir que da señal de compra para largo plazo porque activaría pues tanto una figura de hombro cabeza hombro invertido como también una figura de taza con asa. Pero en cualquier caso, porque los nombres hay gente que le da repelús, esos nombres, ¿no? Raros de las figuras chartistas. En cualquier caso, nos estaría rompiendo una resistencia de 5 años, o sea, no es ninguna broma. Probablemente de romper esa resistencia, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subidas. Tiene soportes en los mínimos anteriores. Y estaríamos hablando de los 1200, a ver exactamente, 1236 y 1124. Esos serían los primeros soportes. La plata, pues con un comportamiento más errático y más débil que el oro,
De hecho, está pues jugando con perder un soporte que podría hacerle pues tener una corrección mayor de corto plazo. La plata está en un movimiento lateral bajista y el oro en un movimiento más lateral a la espera de que sea capaz de romper o no la resistencia comentada. Y bueno, llegamos con un ratillo para las acciones, que me interesaba hoy llegar con un poco de tiempo para comentar algunas acciones. Y voy a empezar con la situación de CIA Automotive. Primero daros la enhorabuena, porque es un valor que os vengo recomendando a 14 euros, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estamos ya a 28, camino de 29 euros. Están máximos de toda la historia, de momento sin ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. De Tren y Jofren, la tendencia es tu amiga, es uno de los valores que tengo en mi cartera de largo plazo. Os dije hace unos meses que esperaba que la estrategia en CIA Automotive me pagara muchas facturas y bueno, pues parece que todo indica que va a ser así, ¿no? Es la potencia que tiene el largo plazo. Así que bueno, estoy muy contento con CIA Automotive, es un valor que lo hace muchísimo mejor que la media del mercado. Fijaros que el IBEX anda ahí bastante flojo y este valor de la bolsa española marcando continuamente nuevos máximos de toda la historia, ¿no? Entonces, mientras no cambie la tendencia, pues es un valor para mantener en cartera. Tiene un primer soporte en los 25,38 y otro soporte también en 23,22. Bueno, una maravilla, una joya de la bolsa española y ojalá sigan las subidas. Sí, claro, me estoy recordando que me he saltado Forex, que sí, es verdad. Vamos a ver Forex después de estos comentarios que voy a hacer de acciones, ¿vale? Después de las acciones, normalmente vemos antes divisas, pero bueno, me las he saltado, así que vamos a ver primero, termino acciones y luego vemos el euro dólar y la libra dólar. Otro valor que hemos comentado mucho y que me gusta, está entre mis favoritos de la bolsa española y que tenemos también en nuestra cartera, es Ebro Foods. Ebro Foods que está acechando los máximos de toda la historia, que yo creo que va a romper después de varios meses consolidando. Está en proceso de subida libre y bueno, pues lo más probable es la continuidad de las subidas. Tiene muy buen aspecto técnico y de romper 20,94 pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida y a continuar la subida libre. Primer soporte 19,02. Ojo, aquí llevamos meses que seguramente habrá inversores, de hecho alguno me lo dice, que está aburrido de tenerlo en cartera, pero claro, es que esto es como ser jardinero y plantar un árbol. Imagínate que plantas un manzano. Pues si plantas un manzano, mañana no estás comiendo una manzana del árbol. Eso lleva un proceso. Entonces, las inversiones también llevan un proceso para que maduren y para que den sus frutos. Y bueno, pues yo creo que al final Eurofoods va a dar sus frutos. Igual que hemos estado durante meses en Merlín y Merlín no había hecho nada, estaba ahí aburriendo en movimiento lateral, pero decíamos que tenía buen aspecto y que lo más probable era que siguiera subiendo y bueno, pues al final la tendencia ha acabado apareciendo, ¿no? Y bueno, pues se acerca poquito a poco al enorme objetivo alcista que os propuse el año pasado cuando estaba a 10 euros, con objetivo 12, os propuse un objetivo 12,83, pero ahora digo que es 12,71, porque ajustamos el gráfico por dividendos, ha dado un dividendo y ahora el objetivo nos sale un poquito más abajo. Desde hace un par de meses el objetivo es 12,71 por aquel hombro cabeza hombro invertido e incluso pues ahora tendría una estructura por impulsos, por nuestro método de impulsos Fibonacci hacia 12,95. Primeros soportes en los 10,92 y en los 10,59, donde hizo un precioso doble suelo, desde el cual pues viene subiendo con fuerza. Otro valor con muy buen aspecto técnico en la bolsa española, ¿no? Y hay más, pues AENA, Amadeus, Viscofan, realmente hay valores que lo hacen bien en la bolsa española, valores que se podrían tener en cartera, ¿no? Y hay que intentar estar en los valores que mejor se comportan, en los valores más fuertes del mercado. Prosegur es otro título que lo hace bien desde hace años, que también está en tendencia alcista. Y bueno, pues mi consejo es ese, que no os compliquéis la vida, que sigáis el análisis técnico, que es una herramienta probada, testeada, que gana dinero. En 2018, pues poner en duda que existen tendencias, pues me parece aberrante, ¿no? Pero bueno, todavía hay un señor también que anda diciendo, hay un deportista por ahí, ¿no? Que quiere demostrar que la Tierra no es redonda, ¿no? Y que es plana. O sea, y en el 2018, bueno, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? A veces también, o sea, que
que bueno, es todo cuestión de comprobarlo y después pues uno llega a conclusiones, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen que son verdad y otras muchas que son mentira. La manera es comprobarlo por uno mismo, ¿no? CAF es otra joya de la bolsa española. Voy a enseñaros CAF, auxiliar de ferrocarriles. Pues bueno, esta es otra joyita del mercado continuo español. Tiene un aspecto técnico envidiable y tiene una gran estructura de segundo impulso alcista que hemos marcado hace un par de meses o hace un mes y medio. El objetivo pasa que, madre mía, cómo se ha disparado, ¿no? Desde que venimos comentando que nos gusta CAF. El objetivo 56,15. Así que bueno, este sería otro valor a tener en cartera o a comprar en correcciones. Más, en bolsa americana, bueno, pues hoy he comentado, por ejemplo, para la bolsa americana, Colgate-Palmolive, que es un título que se encuentra consolidando, tiene estructura alcista y confirmaría mayores subidas si fuera capaz de superar los 71,22 dólares. ¿Vale? Así que bueno, hay algunas ideas de inversión, algunos valores fuertes de los que merecen la pena pues, poder tener en una cartera. Valores que no me gustan y que podrían servir incluso de coberturas, pues Acciona, Bankia, valores que lo hacen peor que la media del mercado, ¿no? Luego hay muchos en el mercado continuo, pero esos ya son más volátiles y más peligrosos, ¿no? Pero así para largo plazo, valores que vienen haciéndolo muy mal, pues Prisas, Abengoas, Duros Felgueras, ese tipo de valores, ¿no? Que también es verdad que cuando rebotan, pues son capaces de rebotarte un 30% en un día o un 60%, un 100% en 3 días. Y esos, digamos, esos rebotes tan violentos que les hacen recuperar, pues un mes de caídas, ¿no? Igual se pasan cayendo 8 años y recuperan lo perdido en un mes, en 2 días, ¿no? Pero simplemente les hace recuperar solo eso. Lo que pasa es que son movimientos muy llamativos, porque claro, un valor que caiga de 8 a 0,10, luego si de 0,10 sube a 0,20, obviamente estaréis conmigo en que alcista seguramente no será el valor, pero te sube un 100% y hace que muchos novatos, pues al calor de la subida se animen y quieran comprar y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, con ese tipo de valores hay que tener cuidado. Y vamos a terminar el seminario con Forex, que nos quedaba pendiente, euro-dólar. Bueno, en el caso del euro-dólar, pues negativo lo que está haciendo hoy, ¿no? Porque no pudo con la directriz bajista, con su resistencia. Viene corrigiendo desde que aquí dejó una especie de doble techo. Aquí pierde también otro soporte, parecido a lo que hizo aquí, ¿no? Fijaos que después de subidas vienen así como un pequeño techo, pierde la media 200 y a caer, ¿no? Pasó aquí y pasó también aquí. Y bueno, pues está consolidando, ¿no? Es verdad que en el medio largo plazo se puede ver claro el gráfico, ¿no? La situación. Lo comentaba este fin de semana en la conferencia en Madrid, que en el corto plazo está en un movimiento lateral con resistencia 1,2555 y soporte 1,2150 y a su vez este movimiento lateral está dentro de una tendencia alcista de medio plazo. Incluso tenemos pendiente un objetivo de largo plazo por ruptura de un canal lateral bajista al alza hacia 1,2760. Pero ahora pues está en un movimiento muy lateral dentro de ese rectángulo y vamos a ver por dónde rompe este movimiento, este rectángulo, este movimiento lateral. Y libra dólar, que aguanta mejor, está mostrando más fuerza en estas últimas semanas. Fijaos que la libra dólar fue capaz de romper la directriz bajista con la que chocó 5 veces. Al romperla vuelve a mejorar el gráfico y tiene un primer soporte en la media 200 ascendente e incluso se podría marcar un objetivo por ruptura del canal alcista al alza hacia 1,4716. 1,4716. Por último, comentaros que tenemos una promoción en marcha. Quedan 11 días para que caduque esta promoción, que sería pues pagar 4 meses de seminarios y llevarte gratis, absolutamente gratis, 2 meses, es decir, un 30% de descuento en el precio de los seminarios premium de martes y jueves, donde por cierto el jueves se actualiza un sistema que es el que más ganancias ha dado en los últimos 2 años en Bolsa General, que es el sistema WMBG. Os lo pongo en el chat del seminario, ahí lo tenéis. Ahí hay alguna estrategia con un 100% de rentabilidad y bueno, también es otro método basado en seguimiento de tendencias, solo que este sería un seguimiento automático, no seríamos nosotros los que elegimos, ¿no? dónde salir o dónde entrar, sino que está todo automatizado.
Bueno, pues hasta aquí el seminario del martes. El viernes no podré dar seminario, tengo una cita médica y no podré impartir el seminario. Está avisado en nuestra web. También se lo comenté a XTV ayer, con lo cual pues creo que os han avisado por correo. El viernes no habrá seminario con XTV, así que ya nos veremos para la semana siguiente. Muchas gracias a todos, desearos muy buenas tardes y como siempre buenas inversiones y muy buen trading. Nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.